Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta clase número 12 del curso de física. Ahora vamos a introducir un nuevo tema, bien, que es el movimiento parabólico de caída libre. Esto de caída libre tal vez ya les suene, bien. Movimiento parabólico, ya les voy a explicar qué quiere decir todo esto. Bien, primero vamos con la definición. Es un movimiento cuyo móvil es lanzado con una inclinación respecto a la horizontal. ¿Eso qué quiere decir? La horizontal, recuerden, es eje X, ¿sí? Horizontal. Y se dice que se lanza este móvil con una cierta inclinación, un cierto ángulo. En este movimiento la trayectoria descrita es una parábola. Bien, esta es una parábola. También se denomina movimiento de proyectiles, causada por la acción de su peso sin considerar la resistencia del aire. Listo, esto es importante lo último, lo de la resistencia del aire, porque si ustedes recuerdan en clases anteriores, también cuando vimos, por ejemplo, el movimiento vertical de caída libre también, recuerden que eso de caída libre significa que no se considera la resistencia del aire. Bien, al no considerarse la resistencia del aire, todos los móviles se ven afectados de la misma forma por la gravedad. Bien, entonces aquí tenemos el movimiento parabólico, los elementos. Tenemos que es disparado con un cierto ángulo. Ahora, profe, ¿por qué hace esa trayectoria? Porque la realmente puedes verificar eso. Si lanzas, por ejemplo, no sé, un lápiz con un ángulo así hacia arriba, no rectamente para arriba, sino con un ángulo de inclinación, vas a ver que va a describir una trayectoria parecida a esta. Bien, entonces aquí tenemos los elementos. Primero, B sub i, que es la rapidez de lanzamiento, está de aquí. Teta, que es el ángulo de lanzamiento. Este angulito de aquí es el ángulo de lanzamiento. Tenemos que h es la altura máxima, o sea, el punto más alto donde va a llegar y después va a empezar a caer. Bien, y L es el alcance horizontal, que es el de aquí. Bien, desde donde sale hasta que llega al piso. Esos son sus elementos. Ahora vamos con unas características principales sobre este movimiento. Primero, el movimiento del proyectil es desacelerado durante la subida y acelerado durante la bajada. Ahora, esto tal vez te suene familiar. ¿Por qué? Porque en movimiento vertical de caída libre, el movimiento que era así, hacia arriba y hacia abajo, habíamos dicho algo similar, que en la subida el movimiento es desacelerado y en la bajada es acelerado. ¿Qué está pasando? Esto sucede por culpa de la gravedad, pues recuerden, la gravedad hace que la subida sea desacelerada. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad va disminuyendo, hasta llegar a un punto más alto y de ahí empieza a caer. Y cuando cae, la velocidad va aumentando. ¿Qué quiere decir que va aumentando? Que es un movimiento acelerado. Entonces, eso quiere decir esta primera característica. Listo. Luego, en el momento en el que el proyectil alcanza su punto más alto, adquiere su velocidad mínima horizontal. Acá viene algo muy importante. ¿Por qué? Aquí falta indicarles algo. Este movimiento es una composición de dos movimientos. De un movimiento horizontal y de un vertical. Es composición de esos dos movimientos. Claro, claro, porque si te das moviendo horizontalmente, pero al mismo tiempo también está que se mueve hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, si tú unes los movimientos de movimiento vertical de caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que se está dando aquí, entonces se te saldría esta parábola. Claro, ¿por qué? Porque está que se mueve para la derecha, pero al mismo tiempo está subiendo. ¿Sí? Hasta que llegue a un punto más alto y empieza a bajar. Ahora, ¿qué pasó aquí? En el punto más alto. La velocidad vertical se hizo cero. ¿Recuerdan? En un móvil de subida llegaba hasta un punto más alto, se hacía la velocidad cero y de ahí empezaba a caer. Pero ¿qué pasa? Que todavía se queda la velocidad aquí hacia allá. ¿Por qué? Porque se sigue moviéndose allá hacia la derecha. Entonces, eso quiere decir que en ese punto más alto, su velocidad mínima es horizontal, porque la vertical ya se hizo cero. Profe, después de eso sigue siendo cero la vertical. No. ¿Por qué? Porque de ahí empieza a caer y ya empieza a haber velocidad en el eje vertical. Vertical, recuerden, es así y horizontal es así. ¿Sí? Luego, tenemos que la velocidad de impacto en el piso tiene el mismo valor que la velocidad de lanzamiento. Eso también le suena familiar al movimiento vertical de caída libre. ¿Por qué? Porque como bien acá nos indica, mira, la velocidad de salida es igual a la velocidad de llegada aquí en el mismo punto. ¿Ven? Solamente que son, claro, son opuestas, están en diferentes direcciones, pero al menos su magnitud es la misma. ¿Ven? Y por último teníamos la característica de que el tiempo que demora en subir el proyectil es igual
la demora en bajar. Esto también, nuevamente, les suena familiar el tema de movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Recuerda, es igual al tiempo de bajada. Pasa exactamente lo mismo aquí. Su tiempo de subida hasta el punto más alto es igual al tiempo de bajada hasta el suelo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que le tomó ir de aquí hasta acá es el mismo tiempo que le va a tomar ir desde este punto hasta aquí abajo. ¿Bien? Entonces, importante esas características. Bien, ya solamente estaríamos viendo esas 4 características. Y bueno, esta es una introducción al movimiento parabólico, porque ya vamos a hablar algunas otras cosas, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver esto nada más. Ya les dejaré unas preguntitas sobre este tema y esto sería todo.